Bueno, vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre ah, este tema de la doctrina de Cristo. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Vamos a 2 de Juan 9. Segunda de Juan 9. Buenos días, hermana, que Dios te bendiga. Segunda de Juan 9. Segunda de Juan. Es una epístola muy pequeña. Vamos al versículo 9. Y la Biblia dice: Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Okay. Y nota que el apóstol Juan dice que la doctrina de Cristo es tan importante de que si no perseveras en eso, si no lo tienes en su corazón, no solamente aquí en su mente, pero en su corazón, no tienes a Dios. No tienes al Padre tanto como al Hijo. No tienes nada. ¿Sí, verdad? Y sabemos, hermanos, que hay muchas doctrinas que existen en la Biblia. Una doctrina es la enseñanza de un maestro y Dios es el maestro de maestros. Entonces, cuando Él enseña algo, es directo, es exacto, es lo que Él quiere enseñar. ¿Sí ve? Y encuentra las doctrinas de Él aquí en la Santa Biblia, porque también las doctrinas son conectadas a sus palabras. Okay. Y hay muchas doctrinas en la Biblia. Por ejemplo, hay armatología que se tiene que ver con la doctrina del pecado. Okay. Básicamente, cómo funciona el pecado, por qué hace daño a nuestras almas, etcétera, cómo es que Jesús puede sacar nuestro pecado, todas esas cosas profundas. Okay. Antropología, que significa la doctrina del hombre, escribiendo a nosotros de qué somos. ¿Somos cuerpo, alma y espíritu o solamente cuerpo? Cosas así. Nuestro futuro. ¿Cómo funciona nosotros aquí en la tierra? ¿Qué muestra la Biblia sobre Dios y no solamente eso, sobre nosotros? Porque Dios, siendo nuestro creador, Él sabe más de nosotros que cualquier psicólogo. Eso es antropología. ¿Okay? Angelología, doctrina de ángeles. Demoniología, doctrina de demonios, o diablos, como dice la Biblia, ¿no? Okay. Diablos y demonios. También tienen soteriología, que es la doctrina sobre la salud, la salvación, porque hay muchos aspectos con eso y puedes hablar de eso profundamente también. Okay. Hay la doctrina sobre la iglesia, eclesiología. Okay. Doctrina sobre Israel. Doctrina sobre la obra del Espíritu Santo. Una doctrina que se llama dispensacionalismo, que es la cosa muy grande para los creyentes de la Biblia, porque te ayuda a entender toda la Biblia. Todas esas doctrinas son muy buenas y grandes y todo eso, pero no comparan la doctrina de Cristo. Porque puedes saber todo el resto de esas doctrinas, y si no tienes la doctrina de Cristo, no tienes a Dios. Esto determina si conoces a Dios personalmente o no. Esto determina si realmente vas a ir al cielo o no. ¿Sí, verdad? Esto determina si realmente escuchaste a Dios en la cosa que Él quiere que escuches, que es su evangelio. La cosa más importante, ¿sí ve? Tanto que el apóstol Juan dijo eso muy claramente. Cualquiera que se revela, ¿sí ve? Si no estás en esa doctrina, estás revelando. No me importa si sabes todo el resto de la doctrina de la Santa Biblia. Si no recibes la doctrina de Cristo, estás en rebelión. Es algo serio. Determina su destino después de su muerte físico y todo. Entonces, por favor, presta atención. El que tiene oídos para oír, oiga, porque esto es muy, muy importante.
Okay. Por ejemplo, hablando de personas que saben mucho sobre Dios o parece así, pero son sin esperanza, no tienen salud y todo eso. Un ejemplo muy bueno es el Papa del catolicismo, okay. Papa Francis. ¿Qué hablo de él? Okay. Él dice cosas que son correctas, por ejemplo, una cita: la Biblia tiene las cosas necesarias para la salvación. Eso es cierto. ¿Sí ve? Él conoce una doctrina en la Biblia, que es correcto. ¿Sí ve? Pero él diciendo eso, la pregunta es si él aplicó esa doctrina correctamente a él mismo. Vamos a ver si eso es cierto en este estudio. Porque la Biblia tiene esas doctrinas de la salud, eso es cierto. Y la doctrina de la salud es conectada a la doctrina de Cristo. ¿Sí ve? Porque si no tienes a Cristo, no tienes a salvación. ¿Me entiendes? Okay. Pero como el Papa, si no tienes la doctrina de Cristo correcta, andas en un camino que te llevará directamente al infierno si mueras. Porque el Papa sabe mucho sobre la Biblia. No voy a decir que no sabe mucho. Él sabe cositas por ahí y por allá. Él sabe un poco más que un musulmán, por ejemplo. Pero si él no recibe la doctrina de Cristo, si él muera en esa condición, él no va a estar en el cielo, lo siento. Porque sabes que un apóstol tiene más autoridad que un papa, si no sabía. Okay. Al apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, aquí en las Escrituras se escribió eso. El que tiene oídos para oír, oiga, por favor, escúchame. Okay. Y la cosa muy triste con esto es que esta doctrina de Cristo es ignorada, pervertida y es cambiada en la mayoría de religiones que se llaman cristianismo, entre comillas. Y también con las religiones que no conocen la verdad. ¿Okay? Pero puede ser que llegas a mí y dices, Manuel, yo no creo que eso es tan importante. ¿Okay? Sabemos que esos cristianos, ellos tienen la Biblia y tienen el nombre de Cristo, ¿no? Segunda de Juan 9. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Esto habla del nombre de Cristo. Esto habla de la Biblia. No, la doctrina de Cristo. ¿Sí ve? Esto es una cosa en que Dios el Padre es muy serio. Y si te importan las cosas de Él, vas a tomar eso en cuenta y escuchar este estudio. No vas a estar ahí menospreciándolo, porque sabes que el apóstol Juan, él no menospreció esa doctrina. Él perseveró en la doctrina de Cristo, porque él tenía a Dios y él conoció al Hijo unigénito. ¿Sí ve? Okay. Y para los que son cristianos es importante que la iglesia enseñe la doctrina de Cristo a la gente para que la gente pueda ser seguros que tienen a Jesucristo y por Él tienen al Padre. ¿Sí ve? Porque los dos son conectados según ese versículo. Si no tienes a Jesús, no tienes a Dios el Padre. Pero yo conozco a Dios, es que no creo en Jesús. No conoces a Dios. El Dios que conoces es el Dios de este siglo con D minúscula. No es el Dios del universo con D mayúscula, lo siento. Estás en rebelión. Debes recibir la doctrina de Cristo. Y hay tres aspectos con esta doctrina. Número 1, la persona de Cristo, es decir, ¿quién es Cristo? Oh, Manuel, Jesucristo es el Señor, Él es Dios. Oh, gloria a Dios. Recibiste la persona de Cristo, amén. Qué bueno. ¿Sabes qué? No, las religiones del mundo no creen eso. Entonces la mayoría de los humanos en este mundo no recibieron la persona de Cristo. Entonces cuando estás ahí pensando, porque vives en este hemisferio de la tierra, que todo está bien, porque sabes esta
cosas de la persona de Cristo. Hay muchas personas aquí que no reconocen eso y hay muchas más personas en el otro hemisferio que rechazan eso. Entonces parece que es importante, porque si usted tiene que explicar eso a alguien que es de China o algo así y no puedes mostrar con versículos que Jesús es Dios, parece que hay un problema, ¿no? Okay. Las religiones de este mundo no conocen la verdad sobre la persona de Cristo y vamos a ver mucho de eso en este estudio. El segundo aspecto es la obra de Cristo. Es decir, ¿qué hizo Cristo? ¿Por qué Jesús vino a la tierra? ¿Sí, ve? Y hay muchas personas que recibieron la persona de Cristo, pero no recibieron su obra y por eso no son salvos. Si estás pensando en el Papa, sí, él no recibió la obra de Cristo, no según las Escrituras. Okay. Entonces es importante reconocer que cristiandad, entre comillas, la mayoría de cristiandad no tiene la obra de Cristo. Entonces están ahí con el nombre de Cristo y tienen su Biblia en su mano y son perdidos. Son incrédulos. Creyeron en vano, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Y están en rebelión. Y sabes que su rebelión en una manera es más maluco que las personas que no recibieron la persona de Cristo. Va a ser el Señor que juzga eso según su vida individuo, pero si vives en un lugar y ellos saben sobre Jesús y puedes encontrar una Biblia gratis en su celular y no lo sacas para leer ni nada así, no hay excusa. Okay. Y es por eso que la mayoría de cristiandad creen que ellos tienen que hacer obras para meritar la salud. ¿Sí ve? Porque no conocen la obra de Cristo. Y es por medio de estos dos aspectos que alguien puede ser salvo, puede ser alguien que realmente cree, es un creyente en Jesús, y alguien que sigue incrédulo pero sabe sobre la persona de Cristo. Entonces son muy importantes. Estos dos pueden cambiar su eternidad según su decisión. Puede ser que estás pensando, ¿por qué hay tres aspectos entonces? Porque esos son los dos que importan, ¿no? Si ya cambió mi eternidad, estoy bien. No. Hay otro aspecto, el tercer aspecto, que es el señorío de Cristo. Okay. Básicamente, ¿cómo debo seguir a Cristo? ¿Sí ve? Porque puede ser que conoces a Dios personalmente, gloria a Dios por eso, ya renaciste, debes seguirle y vivir para Él. Porque eso va a ser la cosa que vas a hacer para el resto de la eternidad, que tú crees que vas a ir a la eternidad a hacer nada. No, Dios es un Dios de propósito. Él está ahí trabajando, Él tiene cosas para hacer. ¿Sí ve? Y si vas a seguir al Padre y perseverar en la doctrina de Cristo, eso tiene que ver con caminando con Cristo en la tierra, aquí en este momento, después de conociéndole. Y la cosa triste es que hay los evangélicos que recibieron la obra de Cristo, pero ellos no saben a dónde está la Biblia perfecta e infalible. Y por eso no saben cómo deben seguir a Cristo. No pueden encontrar cómo. Están ahí siempre en duda cuando están leyendo la Biblia. ¿Sí ve? No tienen las palabras del Señor. Y es por eso hay muchos evangélicos que son inútiles para Dios. No tienen testimonio, no viven para Dios, no saben nada sobre la doctrina de Cristo para a lo menos decir a otros sobre las cosas, las preguntas que tienen. Porque ¿sabes qué? Era incrédulo una vez, pero cuando pregunté a un cristiano sobre estas cosas, ese cristiano sabía la doctrina de Cristo y podía mostrarme lo que dice la Biblia. Eso es lo que Dios quiere con sus hijos. Vas a ser parte del cumplimiento de esa profecía en la Escritura. ¿Sí ve? Vas a seguir la voluntad de Dios. Eso tiene que ver con el señorío de Cristo en su vida. Okay. Entonces lo que vamos a hacer es ver esos tres aspectos
y también los 3 errores más grandes de los hombres sobre esos mismos aspectos en esta serie. Okay. Vamos a Juan 1. Juan 1. Y si ya terminaste con mis enseñanzas para nuevos creyentes de la Biblia, me imagino que ya sabes a dónde está el Evangelio de Juan. Juan 1. Y para 2 hermanas en Virginia, espero que eso era una bendición para ustedes, esa enseñanza. Juan 1 y versículo 1. Okay. Juan 1 y versículo 1. La Biblia dice, en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Versículo 14. 14. Y el verbo fue hecho carne. Entonces, lo que podemos ver aquí es que Jesús, número 1, porque el verbo fue hecho carne, ¿cierto? Fue manifestado como hombre. Ese hombre es Jesús. Si sigues leyendo Juan, eso es obvio. Jesús, Él es el verbo. Pero cuando leímos versículo 1, vimos que el verbo es Dios. Entonces, según el primer aspecto de la doctrina de Cristo, Jesús es Dios. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo estamos haciendo esa conexión? Jesús es Dios. La Biblia enseña eso muy claramente. Okay. Entonces, reconociendo esa verdad, solamente tienes 2 opciones. Puedes recibir eso o rechazarlo. No hay una tercera opción que voy a estar ahí encima de la cerca, ahí en balanza, que puedo estar en la mitad de recibiendo o rechazándolo. Eso no existe. ¿Vas a recibir eso o no? Si no lo recibes, no crees la Biblia. Si lo recibes, qué bendición. Recibiste una verdad en la Santa Biblia. Qué bueno. Tienes el primer aspecto de la doctrina de Cristo. Okay. Pero tienes que entender que la mayoría de los hombres no creen esto. Rechazan la doctrina de Cristo. Rechazan su persona. No creen que Él es Dios. Mira las religiones del mundo. ¿Sí ve? Ellos no tienen sus dioses manifestándose como hombres y todo eso. Si les digo que crees en múltiples dioses, ni siquiera crees que hay un creador a veces. Evitan eso. Tienen los dioses que fueron creados de un caos o yo no sé qué. ¿Qué? Como hinduismo. O budismo, si sigues el original, no crees que hay Dios ni nada, eres un ateo. Si sigues las otras versiones, estás siguiendo hombres que aparentemente se fueron iluminados y todo eso. Pero no crees en Jesús. Al máximo crees que Él, puede ser que Él fue iluminado y ya. No crees que Él es el creador manifestado en la carne, eso no. ¿Sí va? Okay. Y hablando de la filosofía, porque hay hombres que tratan de entender esto y leen esto y no lo entienden. Porque hay muchas religiones que siguen la filosofía de los hombres y creen que puede ser que hay un Dios, pero es uno y ya. ¿Sí ve? Como Islam. O hay múltiples dioses como hinduismo. Pero este concepto de que el verbo ya era Dios y Dios era el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Cómo es si Él es Dios? ¿Cómo es que Él estaba con Dios? ¿Sí ve? La filosofía humana que no es guiado por el Espíritu Santo no puede entender eso. Si recibes la revelación de Dios, hay una respuesta, créeme. Pero comienza con creyendo lo que está en la página. ¿Sí ve? Y la filosofía humana no va a ayudarte con eso. Entonces, entendiendo esa verdad, vamos a Actos 17, porque quiero mostrarles lo que Pablo mostró a personas que ni siquiera creyeron en un creador. Y vamos a ver cómo él comenzó introduciendo la persona de Cristo. Actos 17.
Actos 17 y versículo 1 dice, viendo el contexto aquí, y pasando por Anfípolis y por Apolonia, vinieron a Tesalónica, donde había sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por 3 sábados razonó con ellos de las Escrituras. Eres así. Eres listo de razonar las Escrituras con alguien que no conoce a Dios. O con alguien que piensa que conoce un poco, como estos judíos. Pero bueno, él está ahí en Grecia, en un lugar. Vamos al versículo 19. Vamos ahí. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que tú anuncias? Porque haces llegar a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí moraban, en ninguna otra cosa entendían sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo veo que sois demasiadamente religiosos. Y aquí estamos viendo que algunas personas de Atenas, ellos llegaron ahí y querían escuchar esa doctrina que Pablo estaba predicando en la sinagoga. Pero como sabes de la gente de Grecia, ellos eran muy metidos en filosofía y cosas así. Entonces, escuchando sobre esta cosa de yo no sé qué, vamos a ver. Vas a ver lo que Pablo presenta. Pero ellos saben de lo que él está diciendo es algo diferente. Es diferente que eso. No deja que el mundo trate de decir que esto es algo que fue copiado de paganos y todo eso. Obviamente no es así, porque tenemos paganos preguntando a Pablo, ¿qué es esta nueva doctrina? Y me gusta eso. Él está en ese Areópago. El Areópago era un lugar público en Atenas. Y él está enseñando a los académicos sobre esta nueva doctrina. Esto me pone a pensar a mí cuando estaba predicando en Harvard y MIT. Ahí en el cuadro de Harvard, estudiantes llegando en la noche borrachos, hablando conmigo, diciendo, ¿por qué estás aquí, joven? Y yo asisto a MIT. ¿Qué es esto? Yo quiero escuchar esa nueva doctrina y yo lo enseño y ellos se ríen y se van ahí para fumar y todo eso. Y seguir con su borrachera y todo eso. ¿Sí, ve? Muy similar, ¿no? No hay una cosa nueva debajo del sol, hermanos. Y no piensa que Pablo no es un erudito, él era un fariseo. ¿Qué puede hablar con ellos sobre todas sus palabritas y toda esa basura? Pero cuando este momento llegó y tenía oportunidad de presentar la verdad sobre la doctrina de Cristo, él lo tomó. Vamos al versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues es que vosotros adoráis sin conocerle, a este os anuncio yo. No vea que ellos tenían un ídolo que es para el Dios no conocido, y vea que Pablo utiliza eso como una manera de hablar sobre la verdad sobre Dios, el Creador. En estos días tenemos personas que conocen religiones, que conocen filosofía humana, que conocen todo eso y confían en eso más que el Creador. Y si hay una oportunidad de usar eso para comenzar un mensaje, hazlo. En estos días conmigo había muchos estudiantes que sabían sobre Jesús, pero no era el Jesús de las Escrituras. Entonces yo comencé mostrándoles el Jesús de la Biblia, que es muy diferente que esos otros Jesuses por ahí, para decirlo así. Porque hay otro Jesús según la Biblia, y ese Jesús fue conspirado por medio del diablo.
24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, como el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí, ven? Entonces Pablo usa este ejemplo de comenzar hablando sobre el Creador. Debemos hacer lo mismo, hablar de la naturaleza. ¿Quién creyó esto? Esto fue creado, esto no salió de nada. Mira toda la organización de la naturaleza mostrando un creador. Oh, crees en Dios, qué bueno. Vamos a comenzar hablando sobre Dios, creando todo y lo que pasó en Génesis, lo que sea. ¿Sí, verdad? Y me gusta que Pablo mostró un contraste entre el Dios que él estaba predicando y el Dios de ellos, mostrándoles que, número uno, el Dios del cielo no necesita nada de los hombres, incluyendo ese ídolo. ¿Sí ve? Porque Él es el Dios que dio aliento y vida a todos. Nosotros necesitamos a Él. Y es bueno comenzar con Él diciendo eso, porque muchos piensan en Dios como que Dios es muy lejos y hablan de Él como Él es un concepto y que Él no es una persona que creyó a ellos mismos. Es bueno poner en ellos o decirles para que piensan y reconocen, no, tú necesitas a Dios, no Él a ti. ¿Cómo que es esta cosa que tú crees que Dios te necesita? ¿Quién es usted? Dios es eterno. ¿Sí, va? Y personas usualmente se ponen así, se cierran la boca, porque una parte de ellos reconocen esa verdad. Y bueno, y Pablo siguió predicando y todo eso. Vamos al versículo 28, que no vamos a ver todo eso. Porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque somos también su linaje. Okay. Y aquí otra vez, Pablo usando tierra común con las personas con quienes está predicando sobre esta doctrina. Y debemos hacer lo mismo. Decide, sí, estás correcto sobre esto. Cuando el Papa dijo que sí, la Biblia tiene la salvación, las doctrinas sobre eso. Sí, eso es cierto. Estoy de acuerdo con el Papa con eso. Qué bueno. Pero eso es reconociendo eso y utilizándolo en conversaciones útil para que alguien pueda seguir escuchándote cuando muestras la verdad completa sobre este asunto de la doctrina de Cristo. 29. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar que la divinidad sea semejante o a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de artificio, o de imaginación de hombres. No me gusta eso. Pablo él estaba ahí como diciendo, no directamente que Dios no es este ídolo, pero ya lo dijo. Es como él comenzó dando esa idea y él edificó y edificó hasta que llegó ese momento de decir, vea, la divinidad no es como estos otros dioses. Él no es de escultura de piedra y nada así. Él es más grande que eso. Y aquí llegamos a una palabra muy interesante que es la divinidad. Divinidad. Y esto se refiere a Dios, porque Dios es más complejo que su creación, más complejo que nosotros. ¿Sí, verdad? Y no vamos a ir ahí, pero puedes encontrar esta palabra en Colosenses 2 y versículo 9 y también en Romanos 1 y versículo 20, mostrando que la divinidad es una referencia a Dios. ¿Sí, verdad? Y vea que puedes encontrar la palabra divinidad 3 veces en una Biblia. Y cuando digo una Biblia, estoy hablando de la Biblia en español. Uno. No puede ser Manuel. Okay. Bueno, el Gómez, o al menos la edición que tenía, solamente tiene divinidad ahí 2 veces y ya, no tiene 3. Pero sabemos que Dios es una divinidad. Estos 3 son uno. Vamos a ver ese versículo. ¿Por qué el Gómez no tiene eso? La 60 tiene divinidad, eso aparece una vez y ya, parece que está de acuerdo con Islam.
está pasando ahí? Cositas para pensar. ¿Okay? Pero Dios, Él es tres y esos tres son uno. Explícame eso, Manuel. O explicando eso, es muchos estudios, mucho tiempo, y cuando yo lo explico, yo tengo solamente 1% de entendimiento sobre eso. Entonces, para no hacer eso en este estudio, en lo menos voy a mostrarles un ejemplo. ¿Okay? Vamos a hacerlo así. Vamos a hablar de tiempo. Tiempo es una cosa, ¿cierto? Pero tiene tres aspectos. Pasado, presente, futuro. Los tres son uno. ¿Sí ve? Otro ejemplo para mostrarles. 1 por 1 por 1 es 1. ¿Sí ve? Dios es 1, pero 3 unos igual a 1. O para verlo así, en matemática, 1 cubido igual a 1. ¿Sí ve? Y hay muchos más ejemplos que puedes pensar, porque toda la creación manifiesta este concepto de la divinidad, incluyendo la doctrina de Cristo, que tiene tres aspectos, pero es una doctrina. Está pasando ahí. Hermanos, cuando sigues estudiando la Biblia vas a ver eso mucho. La salvación, la salud, tiene tres aspectos: justificación, santificación, glorificación. Y la razón por eso es porque todo testifica y manifiesta la divinidad. Estos tres son, ¿no? Hay otros ejemplos. Yo puedo pensar en lógica de Boolean, de computadores, pero no voy a hablar de eso. ¿Okay? Piensa en cosas. Porque hay muchas cosas que son uno, pero tienen que ver con tres. ¿Qué está pasando ahí? Dios. ¿Sí, ve? Entonces vamos a ver ejemplos en las Escrituras. ¿A dónde está que la divinidad manifiesta claramente en las Escrituras? Vamos a verlo primero en versículos para que veas que sí, Jesús puede ser el verbo, y el verbo es Dios, y también el verbo puede estar al lado de Dios a la misma vez. Eso es porque estoy mostrándote. La Biblia enseña esto. Ahora estás viendo porque la mayoría de hombres no creen esto. Porque esta revelación es contra su naturaleza, contra el viejo hombre, contra los pensamientos de Satanás. Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28 y versículo 19 dice: Por tanto, ir, enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre singular, ¿sí ven? El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ves? Enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. No me gusta eso. En el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 3. Divinidad. ¿Sí va? Okay. Puedes ver eso claramente. Pero el hinduismo no cree eso. Ellos creen que su Dios, Brahma, es apersonal. No relata con nadie, es un concepto por ahí. Una energía. Islam, Dios es una persona, Allah, y ya. ¿Sí ven? Hay un miembro en ese Allah. No es 3 miembros que son uno. Muy diferente. Okay. Esto es de Dios. ¿Quién estaba hablando aquí? Dios estaba hablando, explicando sobre él mismo. Jesús estaba diciendo esto. Entonces es verdad. Pero no lo entiendo. Tienes que recibirlo por fe. No me gusta eso. ¿Por qué no te gusta eso? Recibes mucho por fe, incluyendo, tienes fe que cuando hablas, que yo voy a entenderle. ¿Por qué? Pero lo hace así. ¿Sí, ve? Hay muchas cosas que no piensas, que solamente está ahí y no estás menospreciando esas cosas de su mundo.
que tomas todo eso por fe. Entonces, ¿por qué no puedes hacer lo mismo con la palabra de Dios? Dame un ejemplo. Ok, cuando llegas a un fósforo y ves un rojo, ¿sí ve? Un rojo en la luz, usted para si tienes fe que la persona detrás de ti va a hacer lo mismo. Y cuando es verde, tienes fe que otros carros en la intersección no van a seguir adelante cuando cruzas. Ellos no tienen que hacer eso. Pero estás esperando que ellos con su licencia aprendieron eso y van a seguir las leyes. Fe. Y nota que es razonable pensar eso. Es razonable creer la palabra de Dios porque Dios siempre dice la verdad. Entonces el concepto que no conectan es incorrecto, pero eso es otro estudio. Okay. Vamos a 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3, otro ejemplo de la divinidad manifestada en las Escrituras. Segunda de Corintios 3 y versículo 13. Segunda de Corintios 13, disculpen. Y versículo 14 dice: La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. La divinidad manifestada ahí. Porque la gracia es del Señor Jesucristo. Él hizo todo para que usted pudiera ser salvo. Y es por el amor de Dios que Él envió a su Hijo unigénito para salvarnos. ¿Sí ve? Y es por la comunión del Espíritu Santo que podemos tener esa conexión con Dios para siempre. Amén. Los tres son uno. Y el versículo famoso, 1 de Juan 5 y versículo 7. No me gustan esos versículos, Manuel, porque no son directos sobre este asunto. Bueno, esto es un versículo que habla directamente sobre este asunto. 1 de Juan 5 y versículo 7 dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y ahora piensas en Juan 1. Si el Verbo estaba con Dios, Él estaba con el Padre. Eso es la conexión. ¿Sí ve? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Eso es muy directo, ¿no? ¿Sí ve? Pero la cosa muy interesante con esto es que es tan directo que cuando miras una Biblia falsa como los de los testigos de Jehová, ese traducción Nuevo Mundo, vas a ver que ellos sacaron ese versículo. Voy a leerlo. Versículo 7 de ellos. Porque hay tres que dan testimonio. Ya. Cortaron el resto. Y se fueron a versículo 8. El espíritu y el agua y la sangre y los tres están de acuerdo. Y vean que sacaron parte del versículo 8 también, que dice: también son tres que los que dan testimonio en la tierra, el espíritu y el agua y la sangre. ¿Sí ve eso? Y los testigos de Jehová, tanto como los religiosos que no creen la Biblia, ellos botan toda la Biblia. Ellos cortaron una parte para que pueda decir: tenemos la Biblia y tenemos el nombre de Cristo, pero no creen la divinidad. Y no creen que Cristo es Dios, pero vamos a ver eso. Los testigos de Jehová no creen eso, pero son cristianos en cristiandad. ¿Sí va? Es algo serio. Lo que puedes seguir eso sinceramente. Y ¿sabes qué? Sinceramente vas a ir al infierno. Sinceramente escogiste la doctrina incorrecta y rechazaste la verdad sobre Jesús. Entonces vas a recibir según sus obras. Si eso es lo que quieres, eso es lo que mereces. Siendo sincero a una mentira no ayuda a nadie, especialmente a ti mismo. Sabemos eso. Yo no estoy hablando de algo que es tan difícil de entender.
con otras cosas en este mundo y con la sociedad y lo que está pasando con coronavirus y todo eso, y ves personas siguiendo las mentiras que están dando los noticieros y todo eso sobre este virus y que es un problema y todo eso, vea todo ese temor y pánico que pasa por gente creyendo mentiras. Y hay algunos que reconocen eso y dicen, yo voy a rechazar eso, y están bien, tienen paz, no están preocupados sobre eso. ¿Por qué no somos así con las cosas de Dios? Pregunta del año para eso. Okay. Doy gracias a Dios que la Biblia, que es infalible, perfecta, tiene el versículo como es. Entonces tengo un testimonio directo sobre la divinidad. Okay. No solamente eso, puedes ver la divinidad mostrada en una oración. Vamos a leer Hebreos 6. Hebreos 6. Y vas a ver que a veces entre múltiples versículos en un contexto puedes ver los tres referidos en una oración. Hebreos 6 y versículo 4 dice, si yo puedo encontrar Hebreos. Hebreos 6 y versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y han caído en apostasía, ser renovados de nuevo por arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso era una oración y los tres están ahí, ¿sí? Y solamente quiero mostrar esto, hermanos, para que entiendan que cuando estás ahí haciendo sus devocionales, leyendo la Biblia, un capítulo o algo así, trata de identificar las veces que Dios manifiesta a Él mismo como una divinidad. Para que esto es claro, entiendes que esta revelación es de Dios y es diferente que todo existe en este mundo. No lo menosprecias, no piensas que es algo obvio, porque no es. No es. Es algo que nunca podíamos saber sin Dios revelándolo aquí en la Biblia. Entonces mira lo que tienes aquí, reconócelo y valóralo, porque es un tesoro más grande que todo el oro y plata y piedras preciosas en este mundo. Okay. ¿Y sabes qué? Si crees que Jesús no es Dios, pero crees en otro tipo de Jesús que no es Dios, no puedes ser salvo, es imposible. No conoces al Jesús de la Santa Biblia y por eso no conoces a Dios el Padre. No tienes la salud. No tienes seguridad que vas a ir al cielo. No tienes nada. Estás ahí andando según sus imaginaciones. O puede ser las imaginaciones de otro que creyó su religión siguiendo la conspiración de un espíritu malvado que se llama Satanás. ¿Sí, va? Okay. Siguiendo esto sobre la persona. Cristo es la Biblia. Voy a mostrarte por qué digo eso. Vamos a Juan 1. Juan 1. Porque vas a ver muchos cristianos hablando sobre la palabra de Dios y poniendo eso con P mayúscula como respetan la palabra de Dios. Y hablan sobre la grandeza de la palabra de Dios. Y cuando preguntas a dónde está la palabra, dicen que no lo tienen en su lenguaje y lo encuentras en otro. Y tienes que ser muy inteligente para que puedas recibir toda la palabra de Dios con P mayúscula. Pero Juan 1 y versículo 9 dice, aquella palabra refiriendo a Cristo con P mayúscula era la luz verdadera. Esa luz con L mayúscula refiere a Jesús, que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. En la Santa Biblia, la palabra de Dios refiriendo a la Biblia nunca es en P mayúscula, eso es Jesús, mostrando que hay una diferencia entre Jesús y el libro. Okay.
Y una confusión como este y otros usualmente son basados en personas siguiendo tradiciones de los hombres y no siguiendo lo que dice claramente la Biblia. ¿Verdad? Entonces, si sigues ese engaño, vas a pensar que estás dando adoración y alabanza a Dios y realmente no es. No, Dios es misericordioso. Puede ser que Él reciba un poco de eso porque su corazón, puede ser que su corazón está en el lugar correcto, pero no sabes esa cosa. Gloria a Dios por eso. Le doy gracias por eso. Pero si sabes de esto y dices, no me importa, yo no quiero seguir la Biblia, eso es otro asunto completamente. Ya estás en rebelión aquí, en su corazón. ¿Okay? Y es importante reconocer que tradiciones de hombres también existen entre cristiandad, entre cristianismo. ¿Sí, ve? Porque hay muchos que piensan que si son cristianos que ya evitaron toda herejía y todo eso. Pablo no creyó eso. Por eso él enseñó contra herejía. Él dijo que vas a ver herejía en sus iglesias locales en 1 de Corintios. Y todo eso es basado en no siguiendo la Biblia. Vea que Jesús él mismo habló de esto. Vamos a Mateo 7. Mateo 7. Perdón, porque dije Mateo. Marcos 7. Lo siento. Marcos 7. Marcos 7 y versículo 6. Jesús hablando y él dice. Y respondiendo él les dijo, hipócritas, Jesús hablando a los fariseos y saduceos y herodianos, llamándoles hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. No, ¿eres una persona así? Espero que no. Puede ser que no sabía esto antes, pero ya lo sabes. Entonces responde a eso. Busca a Dios y dice, Señor, ayúdame para que no hago eso más. Yo no sabía. Y Él reconoce si estás hablando la verdad o no, y Él va a actuar según eso, porque Dios es bueno. Y Él quiere que Él quiere que usted conoce a Él. 7. Mas en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, como ese concepto de palabra de Dios con P mayúscula refiriendo a la Biblia. La Biblia nunca hace eso. Pero es una manera de dar honra con sus labios, pero en su corazón rechaza la verdad que hay una Biblia infalible que puedes tener en estos días en su idioma. Que estas personas dicen eso y no saben a dónde está la Biblia y requiere que ellos traducen la Biblia según sus mentes, lo que ellos creen que es la palabra de Dios, no lo que Dios cree que es la palabra de Dios. ¿Sí, ¿verdad? Y si sigues a alguien así, siendo un evangélico, entonces va a ser duro para ti crecer en la fe. Especialmente entendiendo esa doctrina de la persona de Cristo, porque ¿qué vas a decir a alguien que tiene una traducción como los testigos de Jehová? ¿Qué vas a decir a ellos cuando usted no sabe dónde está la Biblia? Ellos a lo menos dicen que mi traducción Nuevo Mundo es la Santa Biblia. Usted dice, yo no sé, puede ser esto o este, yo no sé cuál es, yo uso todos. ¿Cómo así? Entonces usa el mío también. El mío nos dice que Jesús no es Dios. ¿Cuál es el problema? 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, como el lavar de los aros y las copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes a estas. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso es, algunas denominaciones de cristiandad, incluyendo los católicos romanos, incluyendo
los presbiterianos, incluyendo los episcopios y otros protestantes, los anglicanos. Ellos tienen tradiciones que no siguen la Biblia. Jesús no está de acuerdo con eso. 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, sabiendo esto y pensando, vamos a ver un versículo que muestra que Jesús dice que la Biblia no es Él. Entonces no debemos mezclar eso. ¿Okay? Jesús lo dijo. Para que no piensas que la Santa Biblia es parte de la divinidad o algo así. Juan 5, no exactamente. Si quieres saber, la Biblia es la mente de Cristo manifestado a nosotros en papel y con palabras. Pero no es Jesús. Juan 5 y versículo 39. Vamos a ver lo que hace la religión con la Santa Biblia. Juan 5 y versículo 39. Jesús dijo a los eruditos de su día: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso es lo que hacen los religiosos. Buscan y buscan en las Escrituras y tratan de decir que tienen vida eterna por todo lo que hacen, pero ignoran la cosa más importante. 39. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él es vida eterna. ¿Sí, ve? La palabra de Dios te apunta a Jesucristo para que vienes a Él. Él es vida eterna. Tienes que conocer a Él. Y hay muchas personas que andan con la Biblia y andan con el nombre de Cristo, pero no conocen personalmente a Cristo. No tienen la doctrina de Cristo. Eres uno de ellos. Si admites eso a usted mismo y a Dios, Dios el Padre va a hacer todo para que puedas ver a su Hijo Jesús y recibirle como su Señor y Salvador. Él lo prometió. Pero si rechazas diciendo que yo estoy bien, que tengo todo, yo sé toda esta Biblia y yo tengo el nombre de Cristo, no necesito nada así, eres parte del grupo aquí a quienes Jesús dijo, no vas a recibir la vida eterna, tienes que venir a Él. ¿Sí, verdad? Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 y vamos a terminar aquí. Primera de Pedro 1. Y la hermana habló sobre Juan 4 y versículo 24 que dice, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es menester que le adoren. Eso es cierto. Tienes que renacer para que su espíritu es vivo ahí. Y tienes que tener la verdad. Eso es la manera de adorarle bien. Y ese Dios es espíritu no significa que es cualquier espíritu. Es E mayúscula. Y en español hay una cosa que se llama el artículo 0. Es decir, habla más fuerte sobre un espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Eso es otro estudio. ¿Ya? Primera de Pedro 1. Gracias por eso, hermano. Primera de Pedro 1 y versículo 23 dice, Pedro, el apóstol Pedro hablando ya, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios viviente, P minúscula, refiriendo a la Biblia, ¿sí ve? Y que permanece para siempre. ¿No vea eso? La Biblia es tan importante, hermanos, que si no hay una Biblia incorruptible, no puedes ser salvo. Esto es la simiente que Dios usa para que Él puede ayudarte a recibir su verdad en su corazón. Él puede plantar eso ahí, según su deseo de recibir eso. Y eso se crezca para que renaces y tienes vida eterna. Es por esto.
Entonces, cuando andas diciendo palabra de Dios con P mayúscula y no tienes la Biblia y dices que no hay una vida perfecta, no hay una Biblia sin corrupción, que hay uno que es inerrante pero no es infalible. ¿Sí ve? Diciendo que sí, la Biblia, es posible que la Biblia tenía errores, pero no puedo encontrar algunos en estos días. No, no es posible, es incorruptible, es infalible, ¿sí ve? Todo lo que necesitas para ser salvo está aquí. Si eso no era cierto, no pudiste renacer. Y gloria a Dios que renaciste mostrando claramente a ti que sí, puedes tener la Santa Biblia. Lo tienes. Y no es Jesús. Jesús utilizó la simiente de estas palabras aquí para que pudiste ser salvo. Okay. Entonces, si quieres recibir el Señor de Cristo, espero que vas a recibir la palabra perfecta e infalible. ¿Cuál palabra de Dios es eso en español? En 1865, voy a dejarlo así. Que buscas a Dios para que Él manifiesta eso a su corazón y lo recibes por fe. Okay. Y bueno, no hay más que podríamos mostrar, hermanos, pero vamos a hacer letra C en la próxima enseñanza. Okay. Entonces vamos a terminar aquí, vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la doctrina de Cristo. Ayúdanos a recibir todo lo que estaba aquí en esta introducción, Señor, porque básicamente esto es todo el estudio. Solamente vamos a mirar estos aspectos en profundidad, pero realmente es simple. Jesús, usted es Dios. Y es por su obra en Calvario que podemos ser salvos. No podemos hacer nada, es su obra, es lo que usted hizo. Ayúdanos a recibir eso. Y por eso, y dejando que usted es el obispo de nuestras almas, también debe ser el pastor de nuestras vidas. Ayúdanos a hacer eso para que usted tiene señorío en nuestro camino aquí, en este mundo terrenal. Y te damos gracias por todo, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.